Buenas noches con todos. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto del tercer parcial correspondiente a la materia de sistemas de control, que es la virtualización de un proceso industrial utilizando Unity. Nuestro tema es tratamiento y preparación del agua para la producción de bebidas gaseosas Coca-Cola. Nombre de los integrantes del grupo es Jimmy Cordones, Milton Quimbita, Fernando Pantosín, mi persona Andrés Vargas y Edison Yupan. A continuación, mi compañero. Bien, continuando con lo que es el proceso industrial, el control juega un papel vital en el avance de la ciencia y tecnología, constituyéndose una parte integral e importante del proceso industrial, en lo que es la manufactura. En esto se han visto las empresas en cumplir nuevos y exigentes desafíos como es la eficiencia, la seguridad y el entorno amigable en el medio ambiente, lo que obliga a la compañía a mejorar las prácticas y los estándares de la capacidad del personal operativo. Bien, en nuestro proyecto se enfoca en lo que es el proceso de la fabricación de gaseosa. Nos vamos a enfocar en lo que es en el tratamiento del agua en la fase 0 y fase 1, ya que para realizar el proceso de la fabricación de la gaseosa existen varias fases y nosotros nos estamos enfocando en la fase 0 y 1. Por favor, continuamos. Bien, las consideraciones para el modelamiento, ya que deben de cumplir con los estándares de la Organización Mundial de la Salud y los estándares de las empresas, hemos considerado que los tanques deben ser de acero inoxidable debido a que estamos trabajando con bebidas. Los dos tanques vamos a considerar que tienen la misma capacidad. La densidad del líquido, o sea, en este caso va a ser el agua, es constante para los dos tanques. Y como sabemos todos, todo proceso industrial son sistemas no lineales debido a que existe un flujo turbulento. Bien, y como el agua es uno de los ingredientes más importantes para realizar el proceso y el tratamiento de la multibarrera, que consta desde el almacenamiento y el filtrado para adecuarse a los requerimientos de la organización y los estándares de la empresa. En la fase 1 nosotros vamos a mantener a una altura de equilibrio que va a controlar el nivel del tanque para así llegar a una capacidad necesaria de la planta antes de que se presente un desbordamiento del agua o algún problema. En la fase 1 nosotros también vamos a controlar lo que es la temperatura del agua, tratada el mismo que debe estar entre 80 a 90 grados centígrados por un tiempo de 30 minutos de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado. Para, listo. Continuando, nosotros tenemos aquí nuestro esquema de nuestro proceso, en el que tenemos en la entrada, bueno, en nuestro punto nos enfocamos en lo que es el tratamiento del agua, en lo que es la fase 0, y el mismo que va a pasar por varias etapas, como es el carbón activa y el pulidor, y va a llegar un segundo tanque en el que vamos en cambio, a realizar el control de la temperatura. Para el tratamiento del agua, nosotros vamos a tener como variable manipulada lo que es la apertura de la válvula, como Q1, y como salida vamos a tener el nivel del tanque, que va a ser la altura. Para nuestro control de la temperatura, nosotros vamos a tener el flujo calorífico como variable manipulada, y como salida vamos a tener la temperatura del agua tratada. Gracias. A continuación, mi compañero. Bien. Para el modelamiento matemático de la fase 0 del sistema de nivel, consideramos que vamos a tener nuestra variable manipulada, que va a ser la apertura de una válvula, y la variable controlada va a ser la altura del tanque para tener nuestro control de nivel. Comenzamos aplicando los principios físicos que ya hemos visto anteriormente, que es el principio de Bernoulli, donde encontramos para modelar que es el área por la derivada de la altura sobre el tiempo, que representa la variación de volumen, que será igual al flujo de entrada menos el flujo de salida. En el flujo de entrada vamos a tener una pequeña observación que va a ser una constante
K1 por la apertura 1 en tiempo menos phi. El phi representaría el retardo que tiene desde la apertura hacia la entrada del tanque y sería Hepsi de T menos phi. Y el flujo 2 sería S, que será la sección transversal existente de un punto 1 al punto 2 por 2 gravedad de H. Y con eso obtendremos el modelo no lineal que se describe en la ecuación número 7. Yeah. Como esa ecuación era no lineal, tenemos que utilizar un proceso matemático para linealización. En esta vez utilizamos la serie de Taylor para linealizar, donde debemos igualar nuestras variaciones a cero y derivar a nuestra función respecto a las dos variables. Luego de hacer el artificio matemático, obtendremos el modelo no lineal, que es la ecuación número 12, que es la derivada de la variación de la altura respecto al tiempo, que será igual a 1 sobre el área, todo eso multiplicado a la constante K1 por la variación de la apertura A1 de T menos el retardo de phi por la función Hepsi T de menos phi. Todo eso menos la S, que es la sección transversal, por la raíz de 2 gravedad sobre 2 raíz de equilibrio por la variación de la altura, que es nuestra variable a controlar. Condición mi compañero. Ya. El modelamiento del sistema térmico es la fase 1. Ya, para ello vamos a considerar que no hay reacciones químicas, el volumen va a ser constante y vamos a tener en sí todas las propiedades constantes. Los datos del proceso va a ser que nuestra temperatura deseada va a ser de 80 grados centígrados, mientras que nuestra temperatura inicial del agua va a ser de 20 grados centígrados. Ya, para este modelamiento se va a realizar el balance de la materia, donde presenta que una igualdad que es acumulación es igual a las entradas menos las salidas más la generación menos el consumo, el cual para este caso no va a existir acumulación, tampoco generación y consumo. Ya, esto nos quiere decir que la variación del volumen va a ser constante. Entonces, nos queda como definición en la ecuación número 15 que el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida. Ya, necesitamos también un balance de energía, donde consta de la misma expresión, que es la acumulación es igual a las entradas menos las salidas, más la generación menos el consumo, donde en este caso la acumulación va a representar la variación de la energía en función del tiempo, y tampoco vamos a presentar ni generación ni consumo, debido a que no hay reacciones químicas. Ya. Para, para ello tenemos primero la fórmula de energía, que es igual a la masa por la entalpía. De esto despejamos la entalpía, que nuestra entalpía va a ser igual a la integral de una temperatura referencial hasta una temperatura final de la capacidad calorífica, que es constante, debido a que nosotros denunciamos que las propiedades son constantes por la derivada de la temperatura. La siguiente, por favor. Ya. Después de aplicar la integral para sacar el valor de la entalpía, realizamos varios procesos de simplificación. Vamos a tener como ecuación final la ecuación 20, que es la entalpía es igual a la capacidad calorífica por la temperatura. Ya. Otro que necesitamos despejar es la masa, donde podemos decir que es la densidad es igual a masa sobre el volumen, en la cual vamos a despejar la masa, como tenemos en la ecuación 22. La ecuación 20 y la ecuación 22 reemplazamos en la ecuación de la energía y vamos a tener nuestra ecuación final, que es la energía igual a la densidad por el volumen por la capacidad calorífica por la temperatura. Ya. Con esta ecuación 23 pasamos a las derivadas de energía en función del tiempo y después de hacer varios procesos de simplificación llegamos a nuestro modelo matemático del sistema, el cual es la derivada de la temperatura en función del tiempo es igual al flujo sobre el volumen multiplicado por la temperatura inicial menos la temperatura final, más el flujo de calor sobre la densidad por el volumen por la capacidad calorífica. Ya. Para esto, nuestro sistema es considerado un sistema lineal, pero la presencia de un término constante nos impide obtener nuestro sistema en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar como un sistema no lineal y vamos a realizar la linealización correspondiente. Para ello, primero se debe obtener el punto de equilibrio del sistema, lo cual decimos que nuestra derivada va a ser igual a cero, donde nuestro sistema va a permanecer en reposo. Ya. Con eso obtenemos nuestra ecuación 27, que es la temperatura equilibrio, es igual al flujo de calor equilibrio sobre la densidad por el flujo por la capacidad calorífica más una temperatura inicial. Ya.
Como en nuestro caso nos enuncia que la temperatura de equilibrio que vamos a tener en el sistema va a ser 80, de esta ecuación despejamos nuestro flujo de calor para que obtener nuestros valores deseados. La continuación, por favor. Ya. En la linealización del sistema se va a realizar por el método de Taylor, el cual, después de varios procesos, aplicando derivadas parciales y varios reemplazos, vamos a obtener nuestro modelo linealizado de sistema térmico, el cual es la ecuación número 31 y es la derivada de la variación de la temperatura en función de tiempo es igual a 1 sobre la densidad por el volumen por la capacidad calorífica, multiplicado todo eso por la variación del flujo de calor, menos nuestro flujo sobre el volumen multiplicado por la variación de la temperatura por la variación de temperatura. Ya. Nuestro modelo en el dominio de la frecuencia. A nuestro modelo lineal obtenido le aplicamos la transformada de Laplace, la cual vamos a tener como resultado nuestra función de transferencia del sistema, el cual podemos observar en la ecuación número 33, que es la temperatura de S sobre el flujo del calor es igual a 1 sobre la, la densidad por el volumen por la capacidad calorífica por S, más el flujo por la densidad por la capacidad calorífica. Eso sería nuestro modelamiento matemático de termo. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Vamos a continuar con lo que es el diseño del controlador PI para el sistema de nivel. Los datos son los siguientes. Los datos que vamos a utilizar son del área de 0.5, el de la gravedad, el de la sección transversal, que es igual a 0.01, y la altura de equilibrio, que en este caso va a ser 0.9958. La función de transferencia del sistema de nivel es la ecuación que representa la ecuación número 34. Reemplazando dichos datos en la función de transferencia tenemos la siguiente ecuación y no consideramos en esta ecuación lo que es el retardo para el cálculo del controlador, como se puede observar en la ecuación número 35. De dicha ecuación obtenemos los valores de K, Kc y los de tau CL y tau I, que en este caso que Ka es igual a 6.8807 y Kc es igual a 0.145 y tau de lazo cerrado y tau I es igual a 22.9357. Una vez sacado estos valores, vamos a sacar lo que es lo que vamos a desear en el lazo cerrado de dicho sistema. Y por lo cual ese sistema va a ser de primer orden que se representa con la siguiente ecuación. Y una vez reemplazados los datos, tenemos la ecuación número 38. Para el sistema de lazo cerrado es el siguiente, como se puede observar en la figura. Una vez eh, sacado la función de transferencia, el lazo cerrado es la ecuación número 39. De dicha ecuación despejamos la función de transferencia del controlador y obtenemos la ecuación número 49, la número 40. Y con los datos anteriores reemplazamos en la ecuación número 40, obtenemos la función de transferencia eh, del controlador que se ve en la ecuación número 41. Y y con la ecuación 41 obtenemos los parámetros para el controlador PID por sintonización directa, que en nuestro caso sería KP igual a 0.145334 y KI igual a 0.00633658. Siguiente, por favor. Ya. Eh, una vez obtenido los datos de la función del controlador y la función de la planta, lo siguiente es calcular si nuestro sistema es estable. Por lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar
ganancias del controlador y de la planta y sacar la función de transferencia de lazo cerrado con una retroalimentación igual a 1. Mediante la álgebra de bloques obtenemos la siguiente función de transferencia, que sería igual S más 0.043601, todo eso dividido para 22.9537S al cuadrado más 2S más 0.043601. Y con esa función de transferencia sacamos la ecuación característica del sistema, que en este caso sería la parte del denominador, y aplicamos el criterio de Rutherford-Hurwitz para ver si el sistema es estable. Como se puede observar en la columna principal, no hay ningún cambio de signo, por lo consiguiente el sistema es estable. A continuación, mi compañero. Bien, ahora para el proceso, para el diseño del controlador PID de la temperatura. Para el sistema de la temperatura, debido a que el modelamiento matemático de la temperatura fue algo complejo, entonces para este caso se aplicó la sintonización directa para obtener la función de transferencia para el diseño del control. Para ello, para el proceso de la temperatura, se partió de la ecuación no lineal, al que se le aplicó una entrada de flujo de calor de 450 kilocalorías para excitarle al sistema del modelo no lineal. El mismo que nos da la gráfica que se puede apreciar. Entonces, para esto, como nuestra gráfica no presenta oscilaciones, se dice que su comportamiento es un sistema de primer orden. Por favor, podemos continuar. Entonces, como el comportamiento es un sistema de primer orden, se tiene una ecuación, el mismo que es a C de t, que es igual a 1 menos E por A de t, el mismo que es un retardo. Para ello se aplica que de la gráfica de nuestro proceso se le aplica el 63% que realice la evolución del sistema en un tiempo en el tiempo de la simulación. Al aplicar el 63% se obtiene que en la gráfica, por favor continuemos en la siguiente gráfica. En esta gráfica se puede observar al aplicar el 63% que se tiene un tiempo de 6.2 con una temperatura de 53.55 grados. Entonces, procediendo a lo que tenemos, podemos continuar, por favor. Y una vez obtenidos estos datos, nosotros decimos que nuestro tau es igual a 6.2 y nuestra ganancia va a ser igual a 65. Como sabemos que nuestra función de transferencia es de primer grado, aplicamos que nuestra función de transferencia de la planta va a ser igual a la ganancia por un retardo sobre tau por S más 1. Entonces, al reemplazar en los datos obtenidos en nuestra función de transferencia, obtenemos que tenemos una ganancia de 65 por un retardo, debido a que el retardo, el sistema empieza a evolucionar desde el primer momento, como se puede observar en la gráfica. Por favor, si regresamos. A partir desde cero, nuestro sistema va a empezar a evolucionar. Entonces, por eso decimos que no existe retardo. Y por eso hemos considerado, podemos pasar, por favor. Se consideró que no existe retardo en este caso. Y como el tau es el tiempo de la altura de la línea al trazar la línea perpendicular a la curva de nuestro sistema. Y el mismo que es el corte de la ganancia máxima que nosotros vamos a tener.
En este caso nosotros obtuvimos que era de 6.2, entonces tenemos que es de 6.2 más 1. Entonces, debido a que el sistema no presenta un retardo, entonces nosotros tenemos nuestra función de transferencia del proceso de la temperatura, que nos da de 65 sobre 6.2 por S más 1. Por favor, continuemos. Entonces, para la realización de aplicando por la sintonización directa, se realiza mediante la prueba de ensayo y prueba para obtener los parámetros de nuestro controlador. En el mismo, al aplicar, aquí tenemos nuestro diagrama de bloques de nuestro controlador de temperatura. Al aplicar la función de transferencias, obtenemos que nuestra función de transferencia del controlador va a ser igual a la función de transferencia, perdón, nuestra función de transferencia del controlador en lazo cerrado va a ser igual a la función de transferencia del controlador por la función de transferencia de la planta sobre 1 más el proceso, la función de transferencia de nuestro controlador por la frecuencia, por la función de transferencia de nuestra planta. Como dijimos que es debido al comportamiento deseado de una función de transferencia en lazo cerrado, tenemos que nuestra función de transferencia en control de lazo cerrado es de primer orden, entonces va a ser igual a 1 sobre tau, que va a ser un tiempo del control en lazo cerrado por S más 1. Esto reemplazamos en nuestra ecuación 1 y obtenemos nuestra función de transferencia del controlador. Continuamos, por favor. Entonces, al reemplazar nuestros datos que obtuvimos de la función calculados anteriormente en nuestra función de transferencia de la planta, encontramos lo siguiente, que nuestra función de la función de transferencia de la planta era igual a 65 sobre 6.2 por S más 1. Y obtuvimos que nuestra ganancia proporcional va a ser igual a 1 sobre 65. Y el tau integral de la integración va a ser igual a 6.2, que va a ser, esto va a ser igual a nuestro tau del control de enlazo cerrado. Y entonces vamos a tener nuestra función de transferencia del control en enlazo cerrado, que va a ser igual a 1 sobre 6.2 por S más 1. Y esto al reemplazar en nuestra función de transferencia del controlador, obtenemos nuestra función de transferencia ya con los datos obtenidos mediante los cálculos, mediante la sintonización directa. El mismo que es igual a 6.2 por S más 1 sobre 65, y por esto multiplicado por 1 sobre 6.2 por S. Y como se puede observar, aquí despejamos, hacemos un arreglo matemático, las variables independientes y las que tienen variables. Y de aquí podemos nosotros definir ya prácticamente que se obtienen los parámetros del controlador PID por sintonización directa, en el que tenemos nuestra ganancia proporcional, que va a ser igual a 1 sobre 65, y nuestra ganancia integradora, que va a ser igual a 1 sobre 403. Continuamos, por favor. Como hemos venido, nuestro controlador PID está en el dominio de la frecuencia, y que se multiplica por una función unitaria para poder excitar a nuestro sistema. Entonces, para ello nosotros debemos aplicar la transformada inversa, ya que necesitamos obtenerlo en función del tiempo. Al aplicar la transformada inversa de nuestra ecuación 13, tenemos que nuestra función de transferencia del
de la planta va a ser igual a la ganancia proporcional multiplicado por UDT más nuestra ganancia del integral y el mismo que está multiplicado por un tiempo y más la ganancia derivativa. Se obtiene con los parámetros del controlador PID por sintonización directa, se obtiene simplemente tenemos la ganancia proporcional y la de integral. Entonces, al reemplazar en nuestra función de transferencia de la planta, obtenemos nuestro proceso. Eh, el, en sí ya tenemos nuestra función de transferencia de nuestra planta. Donde se va el valor que se va a utilizar para la T. La T es el tiempo que se va a utilizar para compensar el controlador. Continuamos, por favor. Y en sí, al aplicar nuestro diagrama de bloques que teníamos al inicio, con con la función de transferencia de nuestro proceso determinado, obtenemos en sí, nuestro bloque de la función de transferencia de nuestra planta. Como se puede observar aquí, nuestra función de transferencia es igual a 403 por S más 65, que todo esto dividido por 2498.6 por S al cuadrado más S más 806 por S más 65. Esta es nuestra función de transferencia de nuestro proceso realizado para nuestro control de temperatura. Al mismo hemos aplicado el método de Rutherford para determinar si nuestro sistema es estable o no es estable. Resolviendo el método de Rutherford, se determinó que en la primera columna no existe ningún cambio de signo, por lo tanto todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo y se concluye que nuestro sistema es estable y se puede decir que está bien diseñado, implementado. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, muy buenas noches con todos. A continuación comenzaremos con parte de la implementación del entorno virtual y el controlador en lo que es MATLAB y en el paquete Simulink. Bien, empezaremos con la parte del controlador PID. Para ello usamos las memorias compartidas desarrolladas por el grupo de investigación ARSIM, la cual la vamos a llamar de nombre datos 1 y usaremos 6 localidades de memoria y de tipo flotante. Establecemos las condiciones iniciales en la parte del script para no haber confusiones. También en la parte de Visual Studio pondremos las mismas condiciones iniciales que prestamos aquí. Usamos un tiempo de muestra auxiliar ya que en la parte del proceso en tiempo continuo es muy complicado trabajarle en la comunicación con Unity MATLAB porque el controlador se hace bastante inestable. En la parte de PID colocamos las constantes proporcional e integral de los dos sistemas calculadas, multiplicadas por ciertos parámetros que ya vamos a explicar a continuación. Luego procedemos a digitar los set points iniciales, va a ser solo iniciales, de esto solo transcurre una vez en el programa, asimismo en el Visual Studio tenemos codificados los mismos valores. Iniciamos con el loop infinito, que es mientras todo sea cierto, para empezar a la comunicación entre Visual Studio y MATLAB. Por ello, llamamos a la variable setPoints de altura, SPH, llamamos a la localidad 0 de la memoria datos 1, que viene compartida por parte de Visual Studio, y la mandamos a setPoint número 1, que está en el Simulink, que voy a presentar a continuación. Como se puede observar, la parte de MATLAB, el setPoint de altura, que es llamado a través de las memorias compartidas de Visual Studio, se manda a la variable llamada setPoint1, setP1,
que a su vez está conectada en la parte de Simulink en lo que es el controlador. Listo. También así lo mismo hacemos con el set point de la altura 2, perdón, el set point del tanque 2 en lo que es en el sistema de temperatura. Vuelvo un momento a la parte de las constantes del controlador PID. Listo. Colocamos las mismas constantes, tanto KP1, KI1, KP2, KI2, pero multiplicadas por un pequeño valor, bueno, en este caso en la parte del control integral con un valor relativamente grande. Todo esto debido a lo que explicó mis compañeros y adicionalmente, como el modelo no lineal está colocado en la parte del Visual Studio, quiere decir que trabajamos con el tiempo continuo. Por ende, el controlador que debemos diseñar debe ser para el tiempo continuo. Pero sabemos que Simulink trabaja con la parte de lo que es el dominio S, el dominio de la frecuencia continua. Entonces tuvimos muchos problemas al usar tener los valores del modelo continuo y pasarlos a la frecuencia continua. No funcionaba el controlador. Mientras que si no usábamos Simulink y solo poníamos el mismo controlador codificado en el script, no había ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realizamos la transformada inversa de Laplace en lo que es la parte del controlador. Sabemos que aquí ingresa, como es un set point, se puede decir constante, es decir, no varía en el trayecto de la evolución del sistema. Por lo tanto, es un controlador de regulación, por lo que ingresa, pues podemos decir que ingresa una función paso o escalón, como se le conoce, en el dominio S sería 1 sobre S y se multiplica por las constantes, 1 sobre S por KP1 y 1 sobre S por KI1. Y sabemos que la variable integradora obviamente tiene un integrador que es 1 sobre S, pero ¿por qué no se coloca aquí? Listo. Tenemos KP sobre S y KI sobre S al cuadrado, por lo que dijimos la parte de la variable paso. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? KP sobre S, al hacer la transformada inversa, queda KP por un escalón. Y KI sobre S cuadrado al realizar la transformada inversa queda KI por el tiempo. Entonces, al evaluar el tiempo al infinito, porque el controlador va a funcionar para siempre, ¿qué es lo que pasa? Que el tiempo tiende al infinito, por lo tanto, esta variable va a hacerse muy grande con respecto al tiempo. Entonces, tenemos un valor sumamente mayor, la cual lo colocamos aquí, en la parte de aquí, un valor relativamente grande. Y me simula como si este fuera el comportamiento de mi variable t del tiempo, porque va a ser muy grande con respecto al tiempo. Por ende, por medio de prueba y error que se realizó, de estar probando una y otra vez, llegamos a estos valores que se les corresponde explicar, donde ya explicamos que KI corresponde al tiempo, y estos valores adicionales que multiplican a una pequeña calibración, se puede decir, en la parte del controlador PID y las constantes que ya teníamos calculadas previamente, por medio de los métodos que mis compañeros expusieron. Listo, entonces tenemos nuestro controlador en el dominio del tiempo continuo. Ponemos un saturador, obviamente de 0 a 1 en la parte de la válvula y de 0 a 8000 en la parte del flujo de calor. Mandamos esas variables CB1 y CB2 que corresponden a las acciones de control, mandamos de nuevo al script. En el script tenemos lo que es el set point, variable obtenido del Unity, que ya habíamos explicado. Todo esto se obtiene del Unity. Y luego inicializamos el Simulink con este comando y llamamos la apertura del tanque, lo que es el CB1, que es la acción de control 1, que pues, está en la parte del Simulink. Y mandamos en las memorias compartidas, en la localidad número 1. Luego, después de enviar las memorias compartidas, allá en el Visual Studio tiene lo que corresponde al modelo lineal, lo repetimos, y nos reenvía lo que es la altura del tanque. Y eso nuevamente mandamos al Simulink, que es donde entra mi comparador nuevamente. Lo mismo para la parte de temperatura. Mandamos el flujo de calor por medio de las memorias compartidas y recibimos la temperatura. Por lo que la temperatura mandamos nuevamente al Simulink y hará la parte de comparación para nuevamente enviar el valor de flujo. Así termina nuestra condición, nuestro while,
nuestro loop infinito. Obviamente cada acción nos va a imprimir lo que es el valor del flujo de calor y la válvula, lo que son las acciones de control, y la altura y la temperatura adicionalmente en la parte de MATLAB. Continuamos con Visual Studio. En la parte de Visual Studio empezamos con lo que es la evolución del sistema. Listo. Colocamos las variables del nivel, lo que es las constantes de las válvulas, la gravedad, la sección de la sección de la tubería, las condiciones iniciales y algunas variables auxiliares que nos van a ayudar al cálculo del error y a la parte de la interacción del sistema. Asimismo, realizamos con los parámetros de temperatura todos los parámetros que vayamos a usar. Creamos las memorias compartidas, aquí también en el Visual Studio. Abrimos las memorias y, como habíamos mencionado, primero usamos un slider que próximamente se va a mostrar en el Unity. Usamos un slider el cual va a ser mi set point, donde yo voy a configurar en qué temperatura y en qué nivel quiero mi sistema. Y eso es lo que mandamos al MATLAB. En la localidad 0 en la parte de nivel y en la localidad 3 en la parte de temperatura. Después, llega al Simulink. Bueno, en este caso llega al MATLAB primero y luego llega al Simulink, el set point que yo deseo, pasa por el controlador, pasa por el saturador y me devuelve mi acción de control. Mi acción de control sería esta. Esta entra a mi proceso, que está aquí. Y en un lazo de control sabemos que después de la acción de control sigue el proceso. Entonces llega mi proceso. Y después de eso, mi proceso obviamente, en el caso de nivel, obtengo la altura del tanque. Y la altura del tanque regresa, se retroalimenta. En este caso sería como un sensor. Regresa, se retroalimenta al MATLAB. Y el MATLAB envía al Simulink nuevamente a la comparación entre el set point y la altura. Nuevamente ese set point entra al MATLAB y así en un loop infinito hasta que llegue al set point donde yo deseo. En otras palabras, cuando el error sea 0 o aproximadamente a 0. Lo mismo realizamos con la parte de temperatura. Y esta parte son condiciones para una mejor interacción de nuestro entorno virtual. En este caso es la caída del agua. Listo. En la parte de evolución 2 tenemos solo lo único que es la caída en el tanque 2. En el tanque 2 donde ingresa el agua, obviamente. El agua se procede a calentar. Pero esa variable no estamos controlando o no estamos sacando el modelo. Por lo tanto, solo es para la interacción del sistema. En la parte de nivel es donde se va a mostrar las gráficas, lo que son las gráficas y los valores de la acción de control, del error, de mi set point y de la altura y la temperatura de los tanques correspondientes. Se empieza a crear los gráficos, un graph chart, variables auxiliares y los tiempos en los donde se va a graficar. Obviamente, creamos secuencias o secuencias adicionales para la parte de lo que es la altura, set point 1, la acción de control y el error de control, porque todas esas partes van a estar en las gráficas que mostraremos próximamente en el Unity. Posteriormente hacemos una regla de 3 para que el acondicionamiento en lo que es la parte de, se puede decir, en la que el agua sube. Todo esto debido a que nuestro tanque, nuestro diseño en el CAD fue escalado para ingresar a Unity. Por lo tanto, es esta pequeña regla de 3. Y enviamos los valores de lo que es el valor del agua que vaya subiendo. Y posteriormente graficamos toda la altura, el set point, la acción de control y el error de control en la parte de los gráficos del graph chart que ya mostraremos a continuación. En lo que es nivel 2, solo es el nombre. En este caso corresponde a la altura del tanque 2 del agua solo para la interacción. Y lo que corresponde a las set point, acción de control y error de control de la temperatura del tanque 2. Mismas condiciones. Esto es solo para graficar el agua, pero en la parte de aquí graficamos lo que es la variación de temperatura. Lo único que está cambiando, lo que son la altura 2, solo corresponde al nombre, pero como vemos aquí, tomamos la variable temperatura T1, que T1 es la parte de la evolución 1, que ya se muestra a continuación, es donde está la evolución de nuestro sistema. Entonces, la altura 2 lo único que corresponde es al nombre, pero en la realidad estamos tomando es la temperatura.
Y por último, lo que es la codificación de color-temperatura. Es la pequeña interacción hacia el usuario donde va a corresponder a lo que es el calentamiento de la chaqueta del tanque de nuestro sistema. Entonces, cuando no esté calentándose o la acción de control sea igual a 0 o menor que 0, va a tener un color un poco negro, un poco oscuro, mientras que cuando esté calentándose va a tener un color un poco más tomate, como está calentando un metal. En esa parte vamos a indicar en el Unity. Y estas son condiciones adicionales para lo que es el flujo, una unas pequeñas constantes para que vaya un poco más lento nuestro proceso. ¿Por qué? Voy a explicar con el MATLAB. Como todos sabemos, cuando nosotros calentamos algo, no es que el intercambio de calor sea al instante, no. Se demora un cierto tiempo para calentar, ya sea un líquido, etcétera. Entonces, por lo que usamos unas constantes en la parte de lo que es el controlador PND, la cual nos va a aumentar mucho más nuestro proceso de temperatura, bastante. Entonces, como nuestra temperatura está aumentando a un tiempo más lento, la variable integradora la aumentamos para que el proceso se accione mucho más rápido. Pero sabemos que en la vida real el intercambio de temperatura es muy lento. Entonces lo único que hace esto es para que me muestre un pequeño más de interacción con el usuario. Y ahorita procedemos al Unity. Esto es nuestro entorno virtual. En la parte de atrás se colocan los estantes en torno al tiempo. Lo que vamos a hacer es ya correr nuestro programa para que vayan visualizando nuestro entorno virtual. Como podemos ver, es un poco interactivo. Se muestran camiones de la Coca-Cola, algunos carros estacionados. Para mejor interacción del usuario, pusimos algunas jabas, algunas cosas adicionales para completar nuestro mejor entorno virtual. Pero eso no tiene que ver con nuestro proceso. Lo que voy a proceder es a correr el MATLAB. Como ustedes pueden observar, no está funcionando nuestro entorno porque no hay la comunicación bilateral. Listo, en ese momento el MATLAB empieza a mostrarme el valor de la válvula y la altura actual. Vamos a observar a Unity. Se indica nuestro set point en la parte de arriba, parte superior izquierda. Nuestro set point es de color tomate y el nivel del tanque es el que está aumentando en la parte de color verde. La acción de control, obviamente, la válvula está al 1, está al tope y el error comienza a disminuir. Podemos observar que empieza a caer el agua, empieza a subir el tanque y el nivel comienza más a igualarse a 1. Es el deslizador, el slider que les mencioné anterior, donde vamos a variar nuestro nivel del tanque. La acción de control acaba de disminuir. No va a ser obviamente porque el tanque debe estabilizarse en 1 metro. El error tiende a 0, tiene un valor de 0.01, un error considerablemente pequeño, mientras que podemos ver que el nivel del tanque está prácticamente casi igual al set point. Vamos a disminuirle un poco para poder ver que deja de caer agua. Como podemos ver, la acción de control se fue a 0, entonces deja de caer agua y el tanque empieza a vaciarse. Obviamente en el segundo tanque sigue cayendo agua, pero el error obviamente se fue a la parte negativa, pero nuevamente está estabilizándose en la variable 0. Podemos ver con un error de menos 0.5. El set point se fue a la parte de 0.27, como se puede ver en la gráfica superior izquierda, el tomate empieza a bajar y el nivel empieza a igualarse a la parte del set point. La acción de control sigue en 0, obviamente tenemos que esperar que disminuya el tanque. Pero en torno al tiempo vamos a aumentar el set point a una variable mucho más grande, 2 metros.
vuelve a caer agua, la acción de control está en 1, que es lo máximo que puede aguantar nuestro actuador. El error aumentó, pero obviamente empieza a disminuir por la acción de control, y el set point se subió a 2 metros, y el nivel de tanque empieza a alcanzarle, como vimos nuevamente, hasta que esté igual al set point. Con esto procedemos a nuestro segundo sistema, nivel de temperatura. Ok. Podemos ver que está considerablemente con un error de 0.2, una temperatura de 59 grados aproximadamente, y el error de control en 3000. Listo. Vamos a bajarle el set point. Como podemos ver, se empieza a oscurecer la parte del tanque. El humo obviamente está a una temperatura considerable, pero la acción de control se fue a 0. El error de control se fue a la parte negativa, menos 24 de error. Y la temperatura, la parte del set point de temperatura comienza a disminuir y trata de alcanzarle. Obviamente, en honor al tiempo, va a ser un tiempo literalmente considerable en lo que el agua o la temperatura del agua comience a alcanzar a nuestro set point. Como ya mencionamos anteriormente, un sistema de temperatura es literalmente lento. Para una mejor entorno virtual, nosotros lo hicimos un poco más rápido, variando lo que es nuestras constantes de controlador. Listo. Entonces, vamos a aumentar lo que es nuestro set point. Y van a ver que el tanque comenzará a calentarse. Si ven que empieza a cambiar el color del tanque, empieza como que aumenta a hervir, nuestro set point aumenta obviamente, y lo que va a hacer nuestra temperatura del tanque es tratar de alcanzar el set point mientras que la acción de control está al máximo. El error obviamente aumenta, pero comienza a disminuir debido a la acción de control. Y todas estas variables se me van a imprimir en lo que es la ventana de comandos del MATLAB. Como repito nuevamente, es un sistema de temperatura, por lo cual su evolución es bastante considerable lenta. Con esto finalizamos lo que es la parte de nuestro proyecto. Muchas gracias a todos. Eso es todo.